Bienvenidos todos a la clase de los juveniles. Estamos estudiando el tema, la lección número 4 es malentendido. ¿Alguna vez has escuchado la palabra malentendido? Proviene de dos palabras, mal y la palabra entender, o mal comprendido. Resulta, la semana pasada habíamos visto nosotros que los discípulos habían regresado y habían, eh, después de predicar el evangelio por todo el territorio judío, y entonces resulta que ellos regresaron y Jesús hace un milagro de dar de comer a la gente con pan y peces. Esto produjo un problema porque muchas personas siguieron a Jesús no por las predicaciones, sino seguían a Jesús porque querían comer pan y peces. Ahora, ¿tú te imaginas eso? Eso es cuando te das cuenta tú que a veces cuando alguien reparte comida en la iglesia no es malo, no me opongo, es un ministerio. Pero cuando tú entregas a las personas la comida, la gente puede entender mal las cosas, ¿verdad? Puede entender de como que, o sea, yo quiero estar cerca de ti porque tú me vas a dar comida mientras sea tu amigo. O sea, como que se pone la cosa diferente al propósito que Jesús tuvo. Jesús le dio de comer a la gente porque tenían una necesidad y al retornar a sus casas, el camino era largo, no habían comido, no habían dónde comprar comida, era de noche, acuérdate que era una época donde no había Walmart, no había McDonald's, no había Burger King, no había comida china, no había taquería, no había, entonces ellos tenían que automáticamente, Jesús le da esa comida y se produce un malentendido. Nosotros los seres humanos tenemos un grupo de necesidades básicas que necesitan ser satisfechas. Fisiológicamente necesitamos respirar, alimento, descansar, necesitamos también una seguridad física, necesitamos afecto, intimidad, reconocimiento y la autorrealización, ¿verdad? Son cosas que nosotros necesitamos. Tú necesitas una casa, necesitas unos padres, necesitas afecto, necesitas trabajo, necesitas comida, necesitas descanso, necesitas distraerte, pero tú necesitas a Jesús. En el capítulo 6 de Juan se habla acerca de las necesidades que uno tiene y la primera historia es cuando Jesús alimenta a las personas, a los hombres y a las mujeres, y entonces hay ese problema que hay un malentendido. En el segundo, parte de la historia, nos enseña que lo importante son las cosas básicas, materiales que tú tienes. Lo que uno necesita es a Jesús, ¿verdad? Hay mucha gente que no va a la iglesia, no quiere ir a la iglesia, porque necesita trabajar para poder pagar sus cuentas, sus deudas y tener un estilo de vida apropiado. Pero como tú te has dado cuenta, en esta historia que en la semana pasada que vimos, Jesús alimenta a las personas, pero lo alimenta porque ellos necesitaban la comida. Ellos habían recibido el alimento espiritual cuando habían escuchado a Jesús predicar, habían visto los milagros, habían escuchado el testimonio de los discípulos, pero Jesús les da comida porque ellos lo necesitan. No les dio comida para que ellos vinieran y fueran parte de su grupo. A veces en la iglesia encontramos personas que hacen la inversa, no hacen el método de Cristo. Ellos te doy un kilo de arroz, pero tú tienes que venir a las conferencias en la noche. Y a veces ese error hace que la gente tenga un malentendido de que, ok, necesito yo hacer esto para tener la comida. Ahora, Jesús siempre está dispuesto a satisfacer las necesidades del ser humano. Jesús sanaba, Jesús predicaba, resucitaba, Jesús hacía todo eso. En ese entorno, Jesús siempre suple las necesidades básicas del ser humano. Jesús nos da salud y nos da comida. Hay que agradecer a Dios que en esta pandemia algunos hemos tenido salud y la comida nunca nos ha faltado.
Y dice que inclusive la historia nos dice que cuando la gente comió, se llenó la barriga y sobró, que era un pedazo de pan que no querían y pescado. Y dice la Biblia que Jesús ordenó que se recogiera todo eso. Ahora, la pregunta es por qué Jesús ordenó que se recogiera todo eso. En esa época no había reciclaje. Supuestamente esa comida se iría para los perros, ¿no? Pero la Biblia dice que eso quedó Jesús lo deja, se toma hincapié de que sobran 12 canastas de desperdicio de panes y peces que la gente no quería, para que la gente vea que era un milagro real, que tan solo 5 panes y 2 pececitos había hecho un milagro real. Pero eh, Jesús se fue motivado, ¿no?, para darle de comer por la compasión, por la misericordia, ¿no es cierto? Jesús hace ese milagro porque él tuvo compasión, porque la gente veía a los niños, las mujeres, los hombres que iban a retornar a sus pueblos, eh, y no tenían comida y tenían hambre porque habían estado con Jesús. Inclusive eso es importante, ¿no? La compasión, ¿no? Jesús está dispuesto a atender nuestras necesidades, aún las básicas, que Jesús te puede dar ropa, zapatos, comida, agua, una casa, ¿no? Eh, no todos necesitan tener un palacio, pero tener una casa cómoda. No solo son los asuntos importantes, son solo aquellos que competen al alma. Había que recordar que Jesús nos enseñó a orar. A los discípulos les dijo que oraran por el pan, ¿no es cierto? Danos el pan cada día. Nosotros vivimos en una comunidad americana, en una sociedad americana, donde el niño y el joven que crece en Norteamérica, él encuentra leche y pan en su casa, en la nevera. Y si no tiene la mamá y el papá, él llama al alcalde o llama al policía y el policía les trae comida para esa familia hasta que ellos puedan, hasta cupones de comida. Pero en otros países no es lo mismo. Pero Jesús está dispuesto a darte el alimento que tú necesitas. Y Jesús no solamente nos da el alimento, sino que hay abundancia, que sobra. Por lo tanto, hay que recordar que cuando Dios te da una bendición, tú no puedes despilfarrarla. Si Dios te da $100, no vayas a gastarlo en ropas o en cosas innecesarias. Si te da comida, no tengas tanta comida que la comida se vaya a podrir y no la uses. O sea, hay que saber usar las bendiciones de Dios. Eso puede darle todas las satisfacciones que nos puede dar, nos puede satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, pero Él también puede darte una satisfacción a tus necesidades espirituales. Si tú tienes preguntas, tú puedes preguntarle a Jesús sobre tu futuro, sobre alguna duda, y Dios te va a saber dar las respuestas a ese lugar. En Juan 6:27, Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le dijo, al día siguiente se volvieron a reunir muchas personas, pero esta vez la gente no estaba ahí por Jesús o por la enseñanza o por ver los milagros. La gente estaba ahí porque dijeron, aquí encontramos comida segura. Yo organizo a veces el almuerzo en la iglesia y hay personas que vienen a la iglesia no por el sermón, ¿no? O a veces no llegan a la hora del sermón, a la hora de la escuela sabática, llegan a la hora en que se está repartiendo la comida. Por supuesto que no le podemos negar, pero tú te das cuenta que esa persona no vino al sermón, no vino a la escuela sabática, pero vino a la hora de la comida porque tenía hambre y no encontraba otro lugar. Muchas personas se han quedado en la iglesia, ¿no es cierto? No por amor al mensaje, no por amor a la escuela sabática, sino se han quedado por el simple hecho de que hay comida gratis. Y Jesús le dijo a la gente: ustedes no están viniendo por los milagros que han hecho, ni porque los discípulos han tenido una experiencia, o porque por alguna de mis predicaciones. Ustedes han venido porque quieren comer otra vez pan y peces.
Por supuesto, era un ahorro de dinero. Gente que no tenía dinero, gente que quería una buena comida, estaba ahí cerca. Pero Jesús les dice a ellos que no se preocupen tanto por la comida, por el pan y el pescado, preocúpense por tener un alimento espiritual, ¿verdad? Un alimento que te fortalezca tu fe, tu confianza en Dios, tu vida cristiana. ¿Verdad? Es triste, pero a veces uno va a la iglesia porque dan ropa o dan comida o hay alguna ganancia personal, ¿verdad? Puedes conseguir un trabajo, una novia, y tú vas por eso, pero no vas por obtener a Jesús como en tu corazón. Y Jesús aclara eso, porque Jesús no había venido a alimentar a la gente con panes y peces, Jesús había venido para salvarlos. Sabemos que estamos más allá de lo básico. Hay personas que viven solamente porque trabajan para subsistir, el dinero que ellos ganan solamente les alcanza para comer. No pueden tener otras satisfacciones. Otras personas solo viven para el trabajo, los que viven en una constante insatisfacción y los que carecen de esperanza. Hay gente que realmente trabaja todo el día y el dinero que gasta, que ganan, lo gastan en casa, en su carro, pero no se alimentan del alimento espiritual. No decimos que no vas a depender de la iglesia o de las ayudas que da el gobierno, pero tú tienes que, cualquier sea tu situación, el alimento material es importante porque necesitas comer para vivir, pero tú también necesitas el alimento espiritual, ¿verdad? A través de los años que tengo en la iglesia, he conocido personas que han dejado la iglesia, ¿no es cierto? Porque querían el sábado usar las horas del sábado para comprarse un carro. O he visto personas también que han venido a la iglesia y creen que la iglesia es un banco. Necesito 500 para pagar mi renta, 200 para comer, que me ayude la iglesia, y eso se vuelve un hábito. Pero es importante, yo sé que la gente tiene necesidades, yo mismo he tenido alguna vez necesidad, pero cualquier sea tu necesidad, tienes que acercar, tú necesitas la verdadera necesidad de tener a Jesús en tu corazón. No puede priorizar el hecho de querer tener cosas materiales o de obtener algún beneficio dejando de lado de Dios. Yo conocí una señora que ganaba buen dinero y un día le dijeron que el sábado, si ella trabajaba, podía tener el doble, un poco más de lo que ella ganaba, y ella dejó de ir a la iglesia, ¿cierto? Y inclusive el pastor la visitó y ella le dijo al pastor, pastor, yo estoy dando buenas ofrendas de lo que gano. Pero Dios no quiere las ofrendas, Dios quiere que ella esté en su iglesia. No había necesidad de que ella trabajara en sábados si ella tenía una bendición. Entonces, vemos que hay personas que tienen malos entendidos, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta y uno tiene que aprender que hay cosas que es bueno tener una casa, es bueno comer rico, es bueno comer una buena comida, pero lo más importante que eso, ¿no? Es tener una buena relación con Dios, tener a Jesús en su vida personal, ¿no? Porque a veces uno quiere esas cosas y deja las cosas principales. ¿Cierto? He conocido alumnos míos que cuando estaban en la iglesia, entre los 15, 16, 17, 18 años, fueron creciendo y algunos dejaban de venir el sábado y me decían, yo estoy trabajando para comprar mi carrito. Cuando compre mi carrito, yo regreso a la iglesia. Pero mentira, porque nunca regresaron. Después de ese carrito fue una casa, un departamento, una independencia, y es así, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Esta es una pregunta bien, bien importante. La respuesta que Jesús da es una respuesta también directa e importante. Muchas veces preguntamos qué es lo que Dios quiere. Jesús dijo, lo único que Dios quiere es que crean en mí que yo soy el que me envió. Tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. El proyecto de Dios para que nosotros alcancemos la plenitud no requiere logros o hazañas. Dios lo pone al alcance de todos solo a través de la fe.
Tienes que creer en Dios, pero tú tienes que predicar a otras personas de Dios. Tú quieres tener una casa, está genial. Tú quieres tener una profesión, tú quieres ser un abogado, un doctor, genial. Tú puedes llegar a hacerlo. Pero mientras tú estás logrando esas metas, tú no tienes que dejar a Dios en un segundo lugar. ¿No? En un segundo lugar. Muchos jóvenes, yo quiero ser médico, pero tengo que llevar clases en sábado. Entonces tú sigues estudiando para ser un médico, pero dejas a Dios. Cuando Dios puede ayudarte. Tuve una amiga que se llamaba Rosa. Ella no podía graduarse de la universidad porque el curso que necesitaba para graduarse lo daban en sábado. Y ella pasó más de 10 años y no podía graduarse porque el curso lo daban en sábado. Muchos de los muchachos de la iglesia le decían, llévalo, solamente son 4 meses. 12 sábados que tú vas a faltar a la iglesia, después regresas. Pero gracias a Dios y a sus oraciones, ella lo puso en oración y pudo completar su carrera profesional. Dice las señales que tiene Dios. A lo largo del texto bíblico, Dios ha usado señales que nos muestran su voluntad. Los judíos piden que Jesús muestre las señales de que Él es quien afirma ser. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Aparte de que la gente había venido para que Jesús le diera de comer gratis, ¿verdad? Aparte de eso, ellos querían ver milagros. Querían que Jesús abriera el cielo, un terremoto, quizás Jesús hiciera un super milagro. En realidad, ellos habían visto la multiplicación de los panes y peces. ¿Qué necesidad había de otro milagro? Si eso no te convenció, ya no había otra cosa. Tú viste que un niño trajo los panes y los peces y viste que eso se multiplicó y hasta sobraron 12 canastas. ¿Qué otro milagro tú vas a querer? Con un milagro te basta, ¿verdad? Y más ellos que estaban viendo milagros a montones, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, Jesús sanó a la hija de Jairo, Jesús resucita a un muerto, Jesús sana a la mujer, Jesús sana a leprosos, eran suficientes milagros. ¿Qué necesidad tenían ellos de pedirle a Jesús que hiciera otro milagro? Increíble, pero esto era real y eso pasa aún en nuestra vida. Ok, yo le pedí a Dios que sanara a mi hija, le prometí que regresaba a la iglesia. Bueno, que me dé otro milagrito más. Nosotros no podemos jugar con Dios y no podemos venir a la iglesia para buscar un interés personal. Jesús, en lugar de mostrarles de lo que ellos debían ser evidente, les anima a que no se queden con el signo, sino aquello que estaba siendo significado. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y le da la vida al mundo. Los judíos se creían súper poderosos, pero ellos interpretaban mal las cosas. No había sido Moisés que le había dado el maná, había sido Dios. Pero en esta oportunidad Jesús le dice que Él es el pan del cielo que había venido aquí a esta tierra para morir por nosotros. Ahora, ante esa oportunidad de continuar con los elementos básicos y la oportunidad de tener acceso a los niveles superiores o de trascendencia, los hombres deben decir, Señor, danos ese pan. Entonces se señala la única fuente donde el ser humano puede encontrar ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que comer el cuerpo de Cristo. Tengo que volverme carnívoro para comer la carne de Cristo. No. Sino que si tú tienes dudas, si quieres aumentar tu fe, si tú tienes preguntas, si tú tienes cuestiones, si tú tienes algo a quien acudir, Jesús puede darte esa satisfacción porque Jesús es el pan de vida. Jesús es quien te puede buscar la solución a tus problemas. Jesús puede responder tus preguntas, tus dudas, si no hay que tenerle miedo porque así como es grande, profundo un pozo, también grande es el poder de Cristo. Ahora, solo ir a Jesús por nuestras necesidades podrán ser satisfechas. Se trata de también formar una relación con Jesús.
Si Dios contesta tu oración, tú le dices, Dios mío, dame comida, o Dios, dame inteligencia, o Dios, dame la oportunidad de ingresar a la universidad o de salir bien en mis estudios. Entonces, cuando Dios te da esa respuesta a tus oraciones, a tu plegaria, es un tiempo para que tú te acerques a Jesús, ¿verdad? Es un tiempo para que tú valores estar con Jesús. No es para que digas, bueno, eso ya me bendijo y entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Al depositar tu confianza en Jesús, tú puedes descansar y Dios puede seguir bendiciéndote y puedes ayudar a que otras personas conozcan de Jesús. Entonces, cuando estamos con Jesús, ya somos completos. Nuestra búsqueda de sentido y de trascendencia ha terminado, ¿verdad? No podemos nosotros usar nuestra posición en un beneficio egoísta, porque nosotros nacemos para servir a Dios. Ahora, observa lo que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed. O sea, tú al estar con Jesús, aprendes cuál es tu misión, por qué naciste en esta tierra, por qué tú realmente eres importante para Dios, qué trabajo puedes realizar. Si tienes alguna duda, tú puedes preguntarle a Dios y Dios puede contestar a tus preguntas. Ahora, lo importante, Jesús dijo que no se tienen que no tienen que estarse preocupando o dejando de ir a la iglesia o desplazando a Dios a un segundo lugar para obtener una casa, un carro, una comida, una esposa, un estilo de vida súper lujoso, porque miren, las aves del cielo no se preocupan, no andan sembrando, no ciegan, y por lo tanto, pero Dios las alimenta y nosotros valemos más que ella, ¿no? Más siempre hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas son añadidas. Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, ¿verdad? A veces cuando uno es joven, porque yo crecí en la iglesia adventista, y a veces uno quiere, yo quiero un carro, o yo quiero, no es malo, no es malo tener un carro, no es malo tener una novia, no es malo tener, irse de viaje, no es malo ir a la universidad. Lo malo es que cuando tú tienes eso, te olvidas de Jesús, ¿no? ¿Cuántos muchachos he visto que han dejado la iglesia por comprarse un carro, por independizarse, ponerse su departamento, se han ido a la universidad y han dejado de estudiar, de venir a la iglesia? Y ellos dicen, yo voy a regresar cuando acabe todo. Pero mentira, mentira, porque ellos mismos se engañan. Cuando han terminado sus carreras, han formado sus familias y nunca más regresaron a la iglesia de Dios. Eh, en nuestro país nos hemos acostumbrado a que lo que alguien dice no necesariamente tiene que cumplirse. Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre que me envió y hasta que Jesús venga por segunda vez. Y la vida que Jesús nos promete no es una vida nosotros vamos a tener una vida de éxito aquí con Jesús, pero la vida de éxito que vamos a lograr es en el cielo. Aquí el dinero te pueden robar, te pueden matar, te pueden asesinar, te pueden robarte, puedes quedar pobre, puedes invertir, ganar millones y perderlos, pero Jesús dijo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, Dios no quiere que tú seas vago, que tú dependas de la iglesia o de la situación económica que tienen tus padres. No, tú tienes que trabajar para obtener tu dinero, para tu ropa, tu comida, tus estudios, pero cualquier cosa que tú hagas, tú no debes dejar a Dios en ningún segundo lugar. Uno tiene que gozar siempre de estar con Dios en todo momento. Que Dios sea tu invitado en tu escuela, en tu universidad, en tus estudios, en tu noviazgo, en todas las actividades que tú realices. Tú tienes que tener siempre a Dios como testigo y reconocer que es Dios quien te da. Si has logrado una carrera, no es por tu esfuerzo, es por las bendiciones que Dios te ha dado. Porque cuando tú dices lo que yo tengo lo saqué porque soy inteligente o porque
Nunca fui con mis amigos a la playa y me puse a estudiar, tú te equivocaste. Lo que tú tienes es porque Dios te ha dado esas bendiciones. Todo lo que tengas en tu casa son las bendiciones que Dios le ha dado a tus padres. Tus padres encontraron trabajo, ganaron dinero y Dios le dio el dinero para que ellos compren cosas. Pero si tú crees o escuchas que todo lo que tengo es porque me esforcé, entonces tú estás diciéndole que Dios no te ayudó, que Dios no te dio esas bendiciones. Y muchos padres cometen ese error. Yo conocí una familia que en mi país eran muy pobres y cuando vinieron a Norteamérica tenían negocios. Y recuerdo que el padre un día le dijo a los hijos, todo lo que ustedes ven aquí es por mi esfuerzo, por mi sacrificio. Trabajé duro para tener todo esto. Pero nunca les dijo que Dios me dio todo, que Dios me bendijo, que yo di mi diezmo, mis ofrendas y Dios me dio estas bendiciones. ¿Qué pasó? El tiempo te da la mejor respuesta y los hijos se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos para obtener todo lo que el padre había obtenido con sacrificios, decidieron dejar la iglesia y se fueron a trabajar, trabajaban en sábado. ¿Y qué pasó? Verdad, prosperaron, pero obtuvieron a Dios en un segundo lugar, en un último lugar en su corazón. Recuerda que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado. El pan, si tienes un pedacito de pan, ese pedacito Dios te lo ha dado y tienes que darte las gracias. Porque Jesús es el pan de vida. Tristemente, los judíos comenzaron a rechazar a Jesús. Venían a ver a Jesús por intereses personales. Imagínate que la gente venía para que Jesús le diera de comer pan. Ya Jesús los alimentó porque era una necesidad, que ellos tenían que regresar a sus pueblos, era de noche, y Jesús le dice a los discípulos, vamos a darle de comer antes que se ponga más oscuro. Jesús le da de comer porque era una necesidad que ellos tenían. Pero al día siguiente la gente vino porque querían comer pan, gratis y pescado. Y entonces la gente comenzó a decir cosas. Imagínense que Jesús fuera nuestro rey y hiciéramos guerra, Jesús le da un pedacito, una bandeja de pan y él la multiplica. Ah, no, yo quiero estar con Jesús porque si Jesús va a repartir buena comida, esa comida yo la quiero comer. Mucha gente viene a la iglesia a veces por un interés personal, pero no vienen por Jesús y ese es un error que nosotros tenemos que no cometer. Tu amigo puedes traerlo a la iglesia y él puede comer en la iglesia, pero eso no significa que él va a venir todos los sábados porque hay comida en la iglesia, sino él tiene que venir porque Jesús está aprendiendo de Jesús y no por la comida. Y la gente entendía eso, por eso hay que tener mucho cuidado a veces con las actividades que podemos realizar. Y no estoy en contra de las personas que realizan actividades, reparten ropa, comida, zapatos. Eso está bien, pero lo importante es que recuerdes que tú tienes que presentar a Cristo. Este zapato, esta comida, este plato te lo dio Dios. Para que no sea un trabajo personal. Para que la gente reconozca y diga, wow, esta comida me la dio Dios. Y es mejor que ellos comprendan eso, decir, ok, si yo voy a la iglesia y escucho al pastor, me van a dar comida. Y a veces nosotros somos así, personas que buscamos algún interés personal. Y esta gente buscaba un interés personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que entendernos, entender y saber comprender el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Es una historia bien interesante esta semana porque la gente entendió mal. La mente de ellos se le fue por otro camino. Ellos tuvieron que reconocer que realmente lo que pasó era que ellos tenían que aceptar a Jesús y querían ellos encima, tras que habían visto la multiplicación de los panes y peces, querían más milagros. Ya Jesús les dijo, no, ya lo que vieron creo que es suficiente. Ustedes han visto sanar a los enfermos, han visto la multiplicación de los panes, ha sobrado las canastas, y ahora tú me vienes y me pides más milagros. Entonces, ¿qué milagros más podía hacer Jesús si él lo que había hecho ya era suficiente? Es interesante esta lección y como te digo, hay que leerlo mucho y comprenderlo. Cualquier sea tu situación,
económica, social, cualquier sea tu aspiración, cualquier cosa que tú hagas, no te separe de Jesús. No te separe de Jesús. Porque a veces por separarnos de Jesús nos apartamos y no más regresamos. Y hay que entender que no hay, el único interés que nosotros debemos tener es aprender de Jesús y estar al lado de Jesús en cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, tú tienes que estar siempre cerca de Jesús. Que Dios nos ayude en esta noche, en esta tarde, en este sábado y podamos nosotros compartir con otros el mensaje. Que la gente venga, tú trae a tus amigos, a tu familia a la iglesia, no por los beneficios que puede obtener, sino que ellos vengan porque han conocido que Jesús es el Salvador y que está pronto a venir por nosotros en la cruz. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana en la próxima lección que tenemos para ustedes.